Adelante, ingeniero Abraham Lindo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, Isaac y muchachos del ICEPUC por la invitación. Estoy muy contento, la verdad, de poder compartir con ustedes el día de hoy. Este tema, la verdad, es que es muy interesante. Es uno de los temas que más llama la atención de las labores de voladura, tanto por personal ajeno a las labores de voladura, también como por personas que están o viven la vida de esto. ¿Ok? El título de la presentación se llama Control de roca en vuelo en voladuras. El objetivo de esta presentación es hacer un análisis de las causas de la roca en vuelo, qué podemos hacer para determinar el nivel de afectación que puede producir esta roca en vuelo, medidas para mitigarlo. También vamos a hacer una evaluación de un par de las ecuaciones que están disponibles en la bibliografía para poder evaluar lo que son los rangos máximos de proyección y en base a eso poder tomar decisiones acertadas en base a nuestra definición de rango de evacuación. Entonces, iniciamos. Roca en vuelo, una amenaza constante. Algo de información disponible. Nos dice que alrededor del 68% de las heridas relacionadas con voladuras en la industria minera de Estados Unidos entre el año 1978 y el año 2001 era en efecto producto de roca en vuelo. Adicionalmente, que entre el año 2006 y el año 2010, de todos los incidentes reportados referentes a actividades de voladura, el 38% de los mismos correspondían en efecto a roca en vuelo. Es decir, que los incidentes por roca en vuelo son incluso mayores a los incidentes por tiros fallidos. Pero, ¿qué es roca en vuelo? Hay muchas definiciones de roca en vuelo. Iniciamos con la definición del Instituto de Fabricantes de Explosivos, o IME, el cual define la roca en vuelo como material proyectado más allá de la zona de la evacuación, producto de la voladura. Esto también puede ser definido como fragmentos de roca lanzados o esparcidos durante la voladura, llámense rocas, lodo, escombros, los cuales pueden viajar tanto por el aire como por el suelo, producto de la energía liberada de la voladura. Estos pueden ser proyectados más allá del área de evacuación, producto de la detonación. Entonces, roca en vuelo también puede ser definida mediante otros parámetros, ya sea por regulaciones locales o federales. Lo importante de esto es entender que existe una proyección esperada de toda labor de voladura y que la definición más ampliamente aceptada de roca en vuelo es cuando el material producto de la energía de la voladura va más allá de nuestro rango de evacuación, de nuestro rango definido como zona de afectación. Entonces, ¿por qué se genera roca en vuelo? Muy por encima, a grandes rasgos, podemos decir que existe un desbalance entre la energía disponible y el trabajo requerido. Este desbalance puede ser debido a energía excesiva, es decir, sobrecarga, o insuficiente resistencia, es decir, muy poco bordo o taco insuficiente. Entonces, esta energía excesiva se disipa en efectos ambientales, los cuales generalmente son adversos. Entre ellos podemos mencionar roca en vuelo, podemos mencionar también presión de aire o sobrepresión de aire, o air blast, y vibraciones en terreno excesivas. Aquí podemos ver dos imágenes. La imagen superior, en la cual se ve un buen balance energético, la mayor cantidad de la energía se utiliza en efecto para la fragmentación del material y empuje del mismo. Y vemos en la parte inferior, proyección excesiva, roca en vuelo, no hay un buen control, la energía busca el camino de menor resistencia y en efecto no genera los resultados que estamos esperando de la labor de voladura. Entonces, ¿qué causa realmente la roca en vuelo? Ya vimos en la filmina anterior que hay un desbalance energético. Usualmente lo que ocurre es que debido a una variación que no fue percibida durante el diseño o durante la carga o durante el amarre, se genera una liberación abrupta de energía, producto del explosivo, falta de confinamiento o propiedades propias de la roca. Esto lo podemos concentrar en alta concentración de explosivo o explosivo excesivo,
cambios abruptos en la resistencia de la roca, que muchas veces no son determinados o observados por el explosivista, desviación de la perforación, la cual no es reportada, taco insuficiente o inapropiado, es decir, la utilización de polvillo en lugar de gravilla competente. Un mal diseño de voladura en general, una mala secuencia de tiempos o un mal amarre, y algunas veces la detonación de un tiro quedado o una voladura secundaria. Estos mecanismos de generación de roca en vuelo pueden definirse en 4. El primero es riflazo, o rifling en inglés, y se refiere a la eyección de material de taco hacia arriba usualmente, o más bien en dirección a la dirección propia del barreno perforado. Lo que se observa son un venteo abrupto de gases hacia la superficie, siguiendo el camino de menor resistencia, con proyección del material de taco. Una segunda opción, trabajando en un vector similar, es la generación de cráter o cratering. En esta podemos ver que el material en el nivel del taco puede estar precondicionado por voladuras anteriores, es decir, que el material está previamente fisurado y no se toma en consideración. En este caso, la parte superior de la voladura genera un camino de menor resistencia debido a borde excesivo, o también puede deberse a tiempos de retardo muy cortos. Aquí en la imagen vemos una imagen quieta de un video en el cual se ve un evento de rifling en la parte superior derecha del cuadro. Este video es correspondiente a lo que vemos en la imagen anterior. Si observan, la voladura se ve bastante controlada en la parte frontal, pero es esta área en la parte lateral derecha donde se ve proyección hacia arriba. Es difícil determinar la causa, pero probablemente esté relacionada con uno de los dos fenómenos mencionados anteriormente. En este segundo ejemplo, podemos ver algo similar. Se ve algo de proyección hacia arriba en esta esquina superior derecha, probablemente debido a confinamiento excesivo o, como mencionaba anteriormente, tal vez el sobrecarga de barreno o poca cantidad de taco. Siguiendo con los mecanismos de roca en vuelo, tenemos lo que es la proyección de la cara libre o face bursting. En esto vemos una interacción entre el explosivo y las áreas de pobre capacidad geológica. Esto es una opción. También puede ser producto de un borde insuficiente o pobre diseño. Desviación en el barreno hacia la cara libre. Esto durante el momento de la perforación puede también contribuir a este tipo de falla y proyección abrupta de material en la cara libre. Otro mecanismo es el de voladuras secundarias. Esto se refiere a voladuras de repies o a boulders, o también puede ser producto de una voladura en un tiro quedado. Recordar que en un tiro quedado puede ser que el patrón original haya sido bien diseñado, pero una vez ha sido detonado, las condiciones propias han variado y puede haber mayor posibilidad de proyección de roca en vuelo. Aquí en el área, en el círculo rojo, vemos que el venteo es más o menos a la mitad de la altura de la cara libre. Este es un ejemplo. En este caso, el venteo es en esta esquina de la voladura. Si ven, básicamente un barreno detona de forma lateral, mientras que los otros barrenos de la cara libre detonan hacia la parte frontal.
Incluso algunos fragmentos se pueden ver del material que va a dar contra la pared del tajo. Y finalmente, otro ejemplo de proyección debido a la cara libre. Vemos que hay proyección en esta área de la cara libre, proyección frontal. Entonces, recapitulando lo mencionado anteriormente, podemos decir que tenemos causas y mecanismos de roca en vuelo. Podemos resumirlos como causas, barreno sobrecargado, ya sea carga excesiva o taco insuficiente, cargas en cavernas o cavidades, las cuales no son detectadas previo a la carga o durante las labores de carga, explosivos más energéticos de lo requerido o en contra de lo diseñado, un pobre alivio en el bordo, energía direccionada ya hacia arriba. Esta parte tiene que ver tanto con un bordo excesivo o barrenos conectados fuera de secuencia. Estos generalmente van a generar lo que conocemos como un diseño fijo, o sea, un bordo con una carga excesiva. Entiéndase que el bordo en este caso puede ser tanto hacia el frente o hacia arriba, simplemente es, tienes más energía de la requerida para ese nivel de resistencia. Y eso te puede generar lo que es el riflazo o generación de cráter. En el caso de riflazo, la dirección del barreno, si es vertical, la proyección va a ser hacia arriba. Pero en el caso de barrenos, por ejemplo, de P-corte, los cuales tienen inclinación, puede que la proyección sea hacia atrás. En cuanto a la generación de cráter, sí tiene capacidad de proyección en todas las direcciones o 360 grados. Otras posibles causas es que el área de collar esté dañada o esté precondicionada por voladuras en el nivel superior, que la cara libre sea irregular y esto no lo detectemos durante las labores de carga, contar con estructuras geológicas débiles o fallas, las cuales nuevamente no son tomadas en cuenta en el diseño, pobre calidad de taco o cantidad de taco insuficiente, cavernas o cavidades, esta vez directamente en el área de la cara libre. Esto nos produce una situación contraria a la anterior. Tenemos un diseño de carga que es adecuado, pero lo que no tenemos es suficiente bordo para contener esta energía, lo cual va a generar proyección hacia la cara libre, lo cual tiende a ser una proyección hacia el frente de la cara, o en el caso de las voladuras secundarias, puede ser en todas las direcciones. En esto precisamente cuando se refiere a voladuras de boulders. Y todas estas son lo que conocemos como roca en vuelo, la cual podríamos incluso dividir en dos tipos de roca en vuelo y roca en vuelo excesiva. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, técnicas de mitigación. La roca en vuelo puede ser controlada mediante la aplicación de diseño de voladura apropiado, tomando en cuenta la geología local, una correcta determinación del radio de evacuación, utilización de refugios de voladura y buena comunicación. Estas técnicas las veremos con más detalle a continuación. Creo que la primera es diseño de voladura apropiado. ¿Qué significa tener un diseño de voladura apropiado? La idea básicamente es optimizar, la cantidad de explosivo a utilizar en función del tipo de roca, ajustando conforme a los niveles de confinamiento. Niveles de confinamiento acordes con el tipo de roca, geología, tipo de explosivo, tipo de iniciación disponible, distancia de estructuras cercanas, fragmentación deseada. El reto siempre va a ser encontrar ese balance entre los resultados esperados, manteniendo el control sobre los posibles resultados adversos. Es decir, cuánta energía podemos realmente poner en el macizo rocoso para generar la fragmentación que estamos buscando sin incidir en sobrepresión de aire, en vibración excesiva o en proyección de roca más allá de nuestra área de diseño.
Entonces, hemos hablado de la geología como parte del diseño. ¿Cómo podemos tomar en cuenta entonces la geología? La geología obviamente juega un papel importante en el control de la roca en vuelo. Existen vetas de arcilla, cavidades, puntas, rajaduras, las cuales pueden ser muy extensas. Estas pueden convertirse obviamente en un problema potencial si no son tomadas en cuenta durante el momento del diseño y también durante la carga de la voladura. Una cavidad o caverna puede permitir la sobrecarga de una porción del barreno, creando una variación abrupta en la columna de explosivo y proyectando material de forma descontrolada. Las vetas de arcilla son relativamente débiles en comparación a la roca, la cual permite ventilación abrupta de los gases proyectando material fuera del área de voladura. Esto sin mencionar que si no son tomadas en consideración, pueden generar resultados de fragmentación que no son o son inferiores a los esperados. Importancia de la inspección previa. Lo que se mencionaba anteriormente, la parte geológica, puede ser detectada y prevenida si se hace una buena inspección previa del área de voladura. Hay distintos niveles de inspección. Podemos iniciar con las herramientas comunes, como son el uso de perfiladores láser, hacer un levantamiento del banco con drones, pero en general se reduce a tener una buena comunicación con el perforador y mantener registros de la perforación. El perforador, siendo el primero que tiene la capacidad de ir a través del macizo, puede entender bien si hay áreas de discontinuidad y si lleva un registro detallado, puede marcar estas áreas para luego ser tomadas en consideración durante las labores de carguillo. La inspección de los barrenos y sus profundidades, es decir, verificar que la profundidad sea acorde a la profundidad de diseño, nos garantiza que las cargas van a ser acorde al diseño y no vamos a tener barrenos sobrecargados. Podemos adicional inspeccionar y distribuir el material de taco, cosa que tengamos un buen control sobre la cantidad y calidad de material de taco que se está utilizando para la voladura. Y la coordinación con el personal de la mina en general, esto para tener una buena idea de el material, tipo de fermentación esperado, tener ideas si es una cantera nueva, cuáles son las predicciones usuales que tienen con los patrones de voladura, una buena comunicación en general. Aquí en las imágenes, la imagen anterior no la expliqué, pero mostraba lo que es un resultado en perfilamiento de una cara libre mediante un láser. Y la idea de este procedimiento es básicamente verificar cuáles son los niveles de bordo con referencia a los barrones de la primera fila. Y en la siguiente imagen vemos similar, pero en esta ocasión realizado mediante un levantamiento con dron. La ventaja con el dron es que puedes hacer el levantamiento de toda la cara y hacer mediciones de bordo en distintas dimensiones, no solamente en 2D, sino también en 3D. Estimación del radio de evacuación. Existen muchos estudios disponibles para estimar el rango de proyección máximo en términos de velocidad de salida, tamaño de la partícula y proyección tanto de la cara libre como producto de la eyección del área de collar. El radio de evacuación recae usualmente sobre el explosivista o el ingeniero de voladura, pero también puede ser determinado por el dueño del proyecto o por una institución local o federal. Por ejemplo, el EMCHA recomienda que el radio de evacuación sea mínimo 150% del rango máximo observado de predicción en la operación. Es decir, estiman que se mantiene la recopilación de la información de cuál es el rango máximo por voladura y se hacen ajustes en base a los resultados. Modelación de predicción máxima de rocas y aplicación de resultados. A partir de este momento vamos a hacer un examen de algunas ecuaciones, fórmulas disponibles en la literatura para hacer estimaciones de cuántos son los rangos máximos de predicción, dependiente de patrones de voladura, dependiente de niveles de energía, cantidad de taco, etc. Entonces, el primero es lo que llamamos estimación de predicción de la pila, o TROW en inglés, y la idea de esta ecuación es determinar cuál va a ser esa proyección normal de la cara libre y en base a eso hacer estimaciones de cuánto podría ser la proyección máxima no planificada o no esperada producto de esta proyección normal de la cara libre. En este caso, lo que el autor recomienda es, luego de haber hecho la proyección estimada, calcula la proyección máxima y luego incluso multiplica 6 veces la proyección máxima para tener una referencia a proyección crítica. ¿Comentarios?
Estas ecuaciones permiten la estimación de una cantidad de desplazamiento, normalmente asociado con la cara libre. No toman en consideración lo que es el potencial de proyección de las partículas en el área de collar. Es decir, solamente toman en consideración la proyección hacia adelante y no la proyección hacia arriba. Están basadas básicamente en ecuaciones de lanzamiento de proyectil, la ecuación de Gorny, y el rango máximo, como les comentaba, está determinado como 6 veces, o mejor dicho, el rango de evacuación está determinado 6 veces el rango máximo esperado, y lo cual es una conclusión empírica del autor. Esto en base a observaciones y falta de mayor información de condiciones geológicas del terreno. La siguiente ecuación es una ecuación para la estimación de proyección extrema, pero en este caso, producto del material del collar. Es una ecuación muy sencilla, solamente tiene dos variables, en este caso es el diámetro y el resultado, y tiene una constante para proyección extrema. Esta siguiente ecuación habla sobre la velocidad de bordo y proyección. Está basada en estudios fotogramétricos, cámaras de alta velocidad, y relaciona tipos de roca con velocidad de salida del material. Los parámetros que se muestran en la ecuación, la AUS, A métrica y N, no son directamente proporcionales a la geología. Sí se entiende de la ecuación y la literatura que las rocas más competentes y duras se esperan mayores parámetros de velocidad, debido a que tienen una naturaleza frágil, versus rocas no tan competentes, las cuales tienen una naturaleza plástica, es decir, que absorben energía. Estos trabajos son producto de estudios de Chapeta y otros, y se estima entonces que la proyección máxima esperada es de 70% por encima del valor promedio, y la proyección mínima esperada se encuentra en un rango de 60% del promedio. La siguiente ecuación, confinamiento escalado o scale burial, es una de las ecuaciones más utilizadas o más referenciadas en la literatura, y la razón es que no solamente nos da una idea del nivel de proyección, sino también una idea de seguridad, y está basada en el comportamiento de cráter, el cual ha sido observado por varios autores. Aquí vemos una gráfica mostrando este comportamiento de cráter, y básicamente lo que nos dice es que existe una relación entre la carga y la cantidad de taco para la generación de cráter. Nosotros, en las labores de voladura, estamos buscando básicamente ese punto medio en el que existe un balance en el cual el taco confina el material y produce rompimiento. Pero si ven en las dos imágenes de la izquierda, cuando la relación anda en el rango entre 0 a 2.2, no se genera esta contención de la energía, y por el contrario se produce un efecto de cráter o riflazo hacia arriba. Por el lado contrario, si nos interesa enfocarnos en una seguridad y prevenir cualquier tipo de proyección, podemos entonces trabajar con profundidades de confinamiento escalado que sean mayores a 4.6, y esto nos genera poca o ninguna perturbación en la parte superior del barreno. Esta ecuación asume que solamente parte de la carga confinada afecta a la parte superior del banco en términos de potencia y proyección del material. Esto es interesante porque nos dice que a partir de cierta profundidad, la cual para diámetros pequeños es 8 veces el diámetro y para diámetros grandes es hasta 10 veces el diámetro, no hay mayor afectación entre un barreno y otro. Es decir, que la proyección esperada para un barreno de 15 metros y un barreno de 8 metros en el mismo diámetro es similar. La longitud de confinamiento es entonces la longitud del taco más la mitad de la longitud de la carga de barreno. Conforme a esto, la probabilidad de roca en vuelo se incrementa a medida que la profundidad de confinamiento disminuye. Esta ecuación, un poco más reciente que las anteriores, si bien es referencia al año 2002, es una estimación máxima de proyección y toma en consideración tres de los mecanismos anteriormente mencionados. Provee información para lanzamiento máximo, producto de la cara libre, producto de la generación de cráter y producto de la generación de riflazo. Es una ecuación que permite la estimación de la cantidad de desplazamiento asociado, parcialmente en leyes de lanzamiento proyectil, junto con formulaciones empíricas que relacionan la velocidad de la cara libre con el bordo escalado. El bordo escalado, que fue el
o taco escalado es definido como bordo dividido por la raíz cuadrada de la carga por retardo. Este modelo requiere una calibración por cada sitio de voladura. Si ven, se generan estas curvas, la cual la curva inferior o el límite inferior es para un material relativamente suave, en este caso el ejemplo habla de carbón, y la línea media, un material sumamente competente, en este caso habla de granito. Y lo relaciona con el bordo o la altura de taco, lo cual genera la resistencia, y en la otra columna genera lo que es el máximo lanzamiento o proyección. Y la última de las ecuaciones que veremos es generar un rango de proyección de la roca también de tamaños de partículas. Esta ecuación es del año 2009 por Cameron Mackenzie y genera dos ecuaciones. Una es el rango máximo de partículas para una forma y tamaño definido, y en la siguiente ecuación es donde se define efectivamente cuál es ese tamaño definido. La ecuación estima la velocidad de lanzamiento de fragmentos de roca basada en el confinamiento escalado propuesto por Chapeta, que lo vimos anteriormente. Adicional a eso, toma en consideración el rango máximo de fragmentos como una función de la velocidad de salida y el factor de forma, para así tomar en consideración lo que es la resistencia del viento, de acuerdo a la fórmula de Chernyshevsky. Estima el tamaño del fragmento capaz de alcanzar la máxima distancia, lo cual es relacionado al ángulo de salida, y adicional lo compara con otros autores, en este caso Lundborg, para verificar si los rangos máximos expresados por el modelo coinciden con sus observaciones, las cuales eran una ecuación empírica de acuerdo a observaciones vistas. Genera un modelo de predicción máxima en función de la información expuesta para correlacionar y cuantificar el riesgo como una función de la separación entre voladura, el punto de impacto y la configuración de carga utilizada. Entonces, esos fueron los modelos que hemos visto en literatura. La idea a partir de este punto es, ok, hemos hecho estimaciones, tenemos una idea de cuáles son los rangos máximos de predicción, ¿cómo podemos entonces determinar un radio de evacuación en base a esa información? En este ejemplo, tenemos una visual de un programa de modelamiento de computadora para voladuras. Este programa de modelamiento utiliza la última ecuación mostrada, y la idea aquí es introducir las variables de voladura, el patrón, el diámetro, la longitud, también el tipo de carga, la densidad de la carga, y en base a eso generar un máximo de proyección, tanto producto del collar como producto de la proyección frontal o de la cara libre. Esto, compararlo con nuestro radio de evacuación propuesto. Adicional, podemos ingresar un factor de seguridad en el modelo. La idea del factor de seguridad es obviamente agregar esa seguridad por todas las partes que no pueden ser controladas, llámese error humano, llámese problemas o discontinuidades geológicas no observadas durante el carguillo o la perforación. Esto lo tomamos en consideración en el factor de seguridad para entonces poder generar un rango de evacuación con mayor confianza. La ventaja de trabajar con un programa de modelación, es que más allá de darte la distancia, si el programa es capaz de trabajar con terreno, pueden hacer traslapes del terreno con las distancias máximas de proyección y así tomar en consideración las alturas o diferencias de alturas entre puntos de voladura y distintos puntos de control. Entonces, ¿cómo aplicar correctamente un modelo? Todos los modelos representan una configuración de diseño ideal, pero no es garantía de que la configuración de diseño sea realmente utilizada en campo. Entonces, cualquier predicción máxima de rangos de evacuación que se estime conforme a estos únicamente son válidos siempre y cuando todos los parámetros de diseño se cumplan. Pero la posibilidad de que todos los parámetros de diseño se cumplan al 100% en todos los barrenos es muy, muy remoto. Obviamente los errores durante la perforación, la carga, el amarre, pueden pasar inadvertidos o tal vez puedan ser conocidos. Puede ser que alguien sobrecargó un barreno y decide no comunicarlo al resto de la operación. Entonces, este tipo de situaciones requieren generar medidas correctivas. Ahí es donde entra el asunto del factor de seguridad que les mencionaba. Y el autor recomienda trabajar con un factor de seguridad mínimo de 150% o 1.5, el valor máximo recomendado por el modelo. Esto puede ser incluso determinado por legislación local.
qué factor de seguridad utilizar. En Estados Unidos el factor de seguridad en realidad es de 2, o sea, 200%. Entonces, la utilización de distancias extensas de evacuación arbitraria, que te diga vamos a tirar 500 metros, por ejemplo, puede ser que generalmente generen un factor de seguridad porque son muy grandes en comparación a los trabajos de voladura, pero si no se hace un trabajo de estimación de cuál es el rango de evacuación real requerido, puede ser que nos generen una falsa sensación de seguridad, lo cual no es válida para todas las aplicaciones. Es decir, el mismo radio de evacuación no puede ser utilizado para todas las aplicaciones en distintos lugares. Algunas recomendaciones, utilizando el modelo anterior, de rangos de evacuación, los cuales están asociados al diámetro, la altura del taco, la densidad, una densidad de explosivo, una densidad de roca, un factor de seguridad y una forma de partícula. Esto como referencia únicamente. Ya mencionamos cuál es la influencia del diseño, ya mencionamos cómo hacer una estimación del rango de evacuación. Ahora hablemos sobre coberturas seguras. El uso de refugios de voladura diseñados para tal fin proporciona la mejor cobertura si se requiere permanecer dentro del área de evacuación durante la voladura. Esto aplica sobre todo para los explosivistas o personal asociado a la voladura. No existe una guía proporcionada por entidades regentes que conforme a lo investigado para dar recomendaciones en base a qué debe cumplir el refugio. Sí se observan ciertas recomendaciones en el mercado. En base al tipo de refugio, se recomienda el uso de refugios hechos a base de acero en calibres que van desde 3 octavos hasta 5 octavos de espesor. Una recomendación es el uso de patines o ruedas para facilitar el traslado del refugio a distintos puntos del tajo. Los anclajes superiores facilitan el izaje de estos refugios. Hay que recordar que por el material, por ser hechos de acero, son bastante pesados, así que puede ser requerido el izaje para transportarlos de un punto a otro. Deben ser de suficiente altura para que el explosivista o el personal que va a utilizarlo pueda entrar y se mantenga dentro de forma cómoda. Se recomienda un pequeño visor en la parte frontal para observación del área de disparo y circundante. Ejemplos de cobertura no adecuada. ¿Qué no debemos hacer? Muchas veces se busca una cobertura que parece razonable. Utilizamos un pick-up, utilizamos un camión, utilizamos un volquete, lo cual no es la mejor cobertura. Primero, porque en muchas operaciones está prohibido utilizar equipos de la operación como cobertura. Todo el equipo debe ser evacuado más allá del rango de evacuación. Pero, adicional a eso, un pick-up o un camión no proveen la cobertura ideal. En caso de un impacto directo, es probable que los fragmentos traspasen el vehículo y puedan generar daños al operador. Adicional, este tipo de cobertura no produce una buena cobertura contra cantos rodados. Es decir, puede ser que la roca no sea un impacto directo, sino caiga y ruede. Y en este caso, el operador, como lo ven en la parte superior, no se está protegiendo de este tipo de situaciones. Otras herramientas adicionales que se pueden mencionar para el uso y contención de la roca en vuelo. La más común es el uso de mallas. Estas mallas se utilizan principalmente en aplicaciones de ambientes urbanos, obras civiles, construcción. Existe una limitante en cuanto al uso de estas mallas, pues suelen ser muy pesadas. La idea es que están construidas de llantas recicladas o acero en forma entretejida, generando un gran peso por área, pero a la vez este peso los hace incómodas para su manejo, por lo cual requieren equipo de izaje. Durante la colocación puede ser que el mismo material, particularmente las acero, tienda a generar cortes en las líneas de conexión, lo cual puede dar entonces problemas de tiros quedados. Y otro punto es, luego de que la voladura ha sido realizada, la recuperación de estas mallas es engorrosa, pues tienden a quedar mezcladas con la pila de material y tienden a perderse. Entonces, todo lo mencionado anteriormente
puede ser utilizado en conjunción, obviamente, con buenas prácticas para prevención de la roca en vuelo. Estas buenas prácticas son mencionadas por EMCHA y lo que menciona es conducir auditorías efectivas del área de trabajo, así identificando los peligros y tomando acciones para corregirlos. Esto va muy enfocado a lo que es la geología, a peligros de desprendimiento, a roca dañada en el área de collar, etc. Garantizar además que todo el personal esté entrenado en identificar estos peligros potenciales y los procedimientos de emergencia, incluidos procedimientos de evacuación. ¿Qué hacer en caso de resguardar o barricar todas las rutas de acceso al área de voladura para prevenir la presencia de vehículos o personal ajeno a la voladura? Esto respetando obviamente el área o rango de evacuación previamente definido. Despejar y remover todo el personal del área de voladura en caso de que la voladura no esté disponible para resguardar el personal de los peligros de roca en vuelo, no tener una cobertura adecuada. Considerar las condiciones específicas de los estratos rocosos cuando se diseña la voladura enfocado en la prevención de roca en vuelo. Esto, tomar en cuenta obviamente la geología, lo que nos quieren decir. Mantener y aplicar adecuadamente el uso de métodos de comunicación, como sirenas, radios, para así prevenir e informar de la operación de voladura. Esto, más allá de utilizar, es también una buena labor de comunicación, que todo el personal de planta, de mina, de operación, conozca el significado de estas sirenas y así garantizar su propia utilización. Utilizar un sistema centralizado de voladuras y agendar voladuras durante el cambio de turnos o fuera de un horario cuando no hay personal presente en el área. Seguir cuidadosamente los procedimientos y políticas de operación durante todas las fases del proceso de voladura. Todo esto que hemos visto hasta ahora ha sido prevención. La pregunta es, ¿qué hacer en caso de que en efecto ocurra roca en vuelo? En este caso, lo primero que debemos hacer es mantener la calma, determinar el área afectada y delimitarla para evitar el acceso a personas ajenas. Efectuar una investigación profunda para conocer las causas del incidente, efectuar una evaluación de los daños que pudiesen haberse producido. El explosivista realizará un reporte del incidente de roca en vuelo y se tomarán medidas correctivas para prevenir nuevamente dicha situación. Adicional a esto, debemos también hacer una evaluación de cuál fue el rango máximo que teníamos en ese proyecto antes de. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces el reporte de roca en vuelo se hace únicamente cuando hay un daño y no necesariamente cuando hemos ido o hemos lanzado roca más allá del rango estimado. Entonces, ahí es muy, muy importante determinar si en efecto en el pasado ya estábamos rebasando el rango esperado, lo cual nos puede llevar a que el diseño que estábamos utilizando no era el adecuado. O si el diseño era adecuado y en ocasiones anteriores sí estábamos cumpliendo con el rango, tratando de enfocarnos entonces a discontinuidades, problemas con el taco en particular o el área de collar. Conclusiones. La roca en vuelo se produce por un cambio abrupto en la distribución de energía en el barreno. Este cambio es muchas veces no esperado o detectado por el explosivista. Esto es parte de la vida. Puede ser que el explosivista no puede estar 100% sobre la carga de cada uno de los barrenos y debe depender de la comunicación o buena comunicación con el personal de asistencia, así también con el personal de perforación, personal que hace la inspección previa. Independientemente del diseño, cálculo del área de evacuación y seguimiento de todos los parámetros teóricos, es mandatorio que todo el personal esté fuera del área de afectación de la voladura. Y en el caso de que se requiera que alguien se mantenga dentro del área de afectación de la voladura, este personal debe permanecer en un refugio apropiado. El diseño apropiado, el seguimiento del mismo, no reduce el riesgo de predicción no deseada, o sea, lo reduce, pero no garantiza que sea al 100%. Por lo cual, salvaguardar la vida humana siempre debe estar por encima debemos siempre tratar de sobrediseñar estos rangos para la protección de la vida humana. Y el último comentario, la buena comunicación durante la operación
señalización y coordinación de los eventos de voladura es vital para una operación de voladura segura. Y hasta aquí es el material que tenía preparado para el día de hoy. No sé, Isaac, Sí, si empezamos sí, con... ingeniero. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, ahora mismo pasaremos a la ronda de preguntas. No sin antes agradecer al ponente, al ingeniero Abraham Lindo por brindarnos esta charla, la cual esperamos que para todos los asistentes haya sido muy provechoso. De acuerdo al orden de preguntas, empezando por el ingeniero Bill Adamson, menciona, a través de los años, décadas en realidad, como industria hemos visto varios productos y sistemas para acentuar o aumentar la eficacia del funcionamiento del taco. ¿Qué nos puede compartir de estudios de verificación en terreno realizados? Es una excelente pregunta, Bill. Sí sé de productos cónicos, los cuales generan mayor confinamiento del material. La verdad, me encantaría compartir contigo algo productivo, pero las pocas veces que tengo la experiencia de ver este tipo de productos, no hemos logrado ver ventaja o desventaja de su uso. Si tienes información tú para compartir, con gusto podríamos charlar sobre el tema. De acuerdo. La siguiente consulta es de Cristian Rojas. Desde el punto de vista de la secuencia de iniciación, ¿qué burdens de alivio recomiendan tus estudios para minimizar empotramiento y efecto riflazo? Ok, el borden de alivio va a ir en conjunción con la altura de taco que estás utilizando. Dependiendo del tipo de roca, rocas duras, puedes pensar de repente trabajar en un borde de alivio de, bueno, la experiencia que tenemos anda más o menos como entre 12 a 18 milisegundos por metro. Nos da una buena movimiento frontal, sin riflazo, pero eso va obviamente en conjunción con un taco elevado. Estamos hablando de barrenos de 311 milímetros y un taco de 7 metros de profundidad. Entonces, decir que un borden ideal para prevenir riflazo, por solamente él no te va a dar la prevención de riflazo. Tiene que ser un borden que genere movimiento frontal junto con un taco que sea capaz de soportar la energía. Bien, gracias. La siguiente consulta viene de Alejandro Valle. Su consulta es, ¿cuánto es el mínimo que han proyectado en una tronadora de canteras con aire libre, con cara libre? En su experiencia, ¿cuánto es lo máximo que ha llegado un fly rock y cuál fue la causa? El mínimo, si requieres que la voladura no tenga movimiento frontal, puedes ejercer un confinamiento tal que no tenga movimiento ni frontal ni superior. Es muy común ese tipo de voladuras controladas cuando se trabaja con actividades urbanas, obras de construcción, contiguos a tendido eléctrico, tuberías, etc. Creo que hay muchos ejemplos en la literatura. Con gusto podría compartirte un par de papers específicamente sobre el tema de voladuras críticas y urbanas. En cuanto a proyección máxima, no tengo idea. Han habido proyecciones de fragmentos de 1,5 kilómetros, así que no te podría decir cuál es el máximo. Personalmente, lo más lejos que he visto ha sido 600 metros. 600 metros creo que fue una proyección una vez. De acuerdo. Otra consulta es, en evaluaciones de cara libres, ¿cuál es la metodología que más le ha funcionado? ¿Escaneo con dron, BoardTrack plus Quarryman o cualquier otro? Honestamente, desde el uso de pole, que es básicamente extender una varilla con un peso y hacer mediciones a distintas alturas, hasta el uso de drones, que es como el amplio espectro, la que utilices de forma constante es la mejor. Tenemos muchos casos en los que se genera la roca en vuelo y son operaciones en las cuales hacen escaneo en 2D y cuando vas a hacer la investigación, ese día en particular el escaneo no se hizo. Entonces, como te digo, no, yo no creo que hay una herramienta mejor que otra. La mejor herramienta es la que usas todo el tiempo o eres constante en su uso. De acuerdo.
La siguiente pregunta viene de Mario Álvarez. ¿Cuál es el radio de evacuación típico en minas metálicas a cielo abierto o tajo abierto en Latinoamérica? Puse 500 metros en la presentación porque es bastante común escuchar ese número, pero usualmente haces la pregunta si es un estimado de rango de evacuación y tal cual, 500 metros es como, supongo que es un número entero y a la gente les gusta, es alejado de la voladura. Pero el problema es que usualmente es un número excesivo. Ah, entonces, lo que está generando es ineficiencias en la operación si está forzando la evacuación en todos los eventos de voladura de esos 500 metros. Ahora, no te estoy diciendo que 500 metros sea malo. Tienes obviamente que evaluar qué tipo de voladura es y tomar una decisión en base a eso. De acuerdo. Otra pregunta que se ha hecho al privado es la siguiente. ¿Es la cara libre y regular una de las causas más comunes de roca en vuelo luego de la voladora? Um, la diferencia es probable que tengas, bueno, ahí tenemos que hacer dos puntos. Creo que fue en el paper de Lito que está, hay un llamado a él. Él habla del poco nivel de reporte que hay de rocas en vuelos. La verdad es que las rocas en vuelos se reportan usualmente cuando hay un impacto y no necesariamente cuando la roca va más allá del área de diseño. Entonces, ahí entra el asunto de probabilidad. Si yo impacto una vez, significa que probablemente tuve unos 10 o 20 o 30 casi impactos y debajo de ese tuve básicamente 300 o 300 incidencias en que no estuve cerca de impactar a nada, pero sí me pasé por encima del rango de proyección. Entonces se forma como esta pirámide de peligro básicamente. La pregunta es, esa vez que impactaste, ¿de dónde provino el material? Si fue de collar o fue de la cara libre y cuántas veces más haya repetido esa situación. Si tuviese que decirte cuál es más problemática, va a depender obviamente de tu operación. Si tienes una operación con caras libres altas, tu cara libre alta te va a generar a proyectar o vas a tener un throw más largo. Si tienes una cara libre baja, vas a tener mayor potencial de tirar o ir más lejos producto de eyección de collar. Entonces, no hay una sola, depende de la situación y la configuración. Pero lo que sí es cierto es que esa vez que golpeas algo es producto de muchas veces que casi golpeaste algo. De acuerdo. Y una última consulta de Martín Mendoza es ¿cuáles son las fórmulas y procedimientos si los taladros están saturados de agua? Si ven, ninguno de los autores que cité en la presentación hace alusión al agua. Incluso muy pocos hacen real alusión a la geología. Más que nada, lo que toman en consideración es la velocidad de proyección del material y el ángulo de salida. Y eso lo toman en base al tipo de explosivo con el cual estás trabajando o cuando hacen algún tipo de alusión a la geología, lo usan con una constante, la cual tratas de en conjunto tomar en consideración todas las variables de la roca en una sola constante. Y la razón es que la geología es demasiado variable como para trabajar con en específico o al barreno, se trabaja con estas constantes, pero nuevamente ninguno habla sobre agua. Se asume que el explosivo ha desplazado el agua, por lo tanto no debería tener mayor incidencia. Sí hay algunos autores que hacen alusión a cámaras de aire, pero a mi conocimiento ninguno con agua. Perfecto, ingeniero. Hay una consulta más que se ha hecho ahorita justamente por parte del ingeniero Bill Adamson nuevamente. Es otra consulta si hay tiempo. Abraham, ¿crees que se puede ocupar filmación de la altura máxima de proyección? Si esta podría ser útil para estimar la calidad del taco, tanto tipo como largo del deck de taco. Es una buena pregunta y asumo que sí. No sé cómo defines calidad. Podemos decir
que si vamos a por ejemplo, la ecuación de confinamiento, exacto, eficacia, no más que calidad. Si vamos a la ecuación de confinamiento y vemos una generación de cráter y la comparamos con el confinamiento de diseño, podríamos decir que si el diseño hablaba de no generación de cráter y en efecto vemos generación de cráter, entonces puede ser que la calidad del taco no sea la adecuada o que haya precondicionamiento en el área de taco. Entonces, sí, obviamente se puede hacer. Ahora, la filmación de altura, no entiendo muy bien el término. ¿Filmación desde un punto alto tipo dron o filmación para determinar la altura de eyección? Ok, sí, para determinar la altura de eyección. Sí, correcto. Yo me iría por el asunto de estimar scale burial depth contra la realidad, si hay o no generación de cráter. Bien, ingeniero. Solo para recalcar, hay una consulta por parte del asistente Daniel. Consulta sobre si se podrá descargar esta presentación o si está disponible. Justamente el ingeniero, agradecerle de nuevo por ello también, permitió que esta charla haya sido grabada y también nos ha dado el permiso para poder compartir el PPT. En caso algún asistente, aparte de Daniel, quiera que nosotros les brindemos tanto el video como también la PPT, nos pueden escribir al correo, justamente el correo que les llegó a todos ustedes con el enlace y el de recordatorio y tanto de inscripción, es justamente ese correo al que deben escribirnos para proporcionárselos. Ok, por mi parte, si no hay Aramis. preguntas. ¿Ibas a decir algo, Isaac? Bueno, nada más que darles las gracias a todos por su asistencia. Espero que la charla haya sido de utilidad. La idea de compartir la presentación es, como ven, están muchos autores muy interesantes. El material está usualmente disponible en línea. Es nada más cuestión de seguir al autor, leer las presentaciones, leer cómo llegaron a esos resultados y te da un buen pantallazo sobre cómo se maneja la industria respecto al tema. Sí, ingeniero, muchas gracias. Justo ahora nuestro compañero Aramis va a dar unas palabras de agradecimiento y hay una tradición que seguimos. Adelante, Aramis. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, sí. Bueno, de parte del equipo de la ICPUC, queremos agradecer al ingeniero Abraham Lindo por el magistral webinar. Asimismo, agradecer el patrocinio de Bill Adamson para llevar a cabo estos webinars. Y por último, agradecer la asistencia a todos los que estamos. Esperamos que este webinar haya sido de bastante utilidad para aumentar nuestro conocimiento y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Para finalizar nuestro webinar, nos gustaría pedirles a todos que prendan sus cámaras, si se pudiera, para una foto grupal. Y también, como comentó nuestro presidente Isaac, tenemos una tradición en la cual, con la cámara prendida, decimos Fire in the Hall, y todos lo hacemos juntos. A ver si los que pudieran encender su cámara. Ya, creo que ya estamos listos. A ver, 1, 2, 3. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole. Fire in the hole. Watch out for the fly rock. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos comunicando todo por las redes sociales y muchas gracias de nuevo, ingeniero Abraham. Muchas gracias, ingeniero Bill. Nos estamos viendo. Cuídense. Cuídense ustedes también. Hasta luego.